de los pueblos indígenas. No, es incorrecto decir el empoderamiento. El empoderamiento, así es. Yo digo, si 500 años estuvieron oprimidos y lograron organizarse y lograron resistir y sobrevivir, ¿cómo vislumbra usted a los pueblos originarios ahora que tienen acceso al sistema financiero internacional, a derechos, que el internet está llegando para todos? Cuénteme, senadora, ¿cómo ha sido esta lucha titánica para que el internet llegue a todo el país? Porque bueno, ha habido muchos intentos hasta que el presidente dijo, bueno, vamos con la CFE a que instale antenas, pero de ahí para atrás hay una historia que contarse. De discriminación. No tienes con qué pagar porque te lo voy a llevar. No tienes con qué pagar luz, no te pongo postes. No tienes con qué pagar el servicio de internet, pues no te lo pongo. Todo se ponía en las grandes ciudades, lo que garantizaba negocios. ¿Qué es la visión de nuestro presidente? Que el derecho a internet, el acceso a internet es un derecho humano, a la información, a la comunicación, y con la pandemia, a la salud, al desarrollo, a la educación, es fundamental. Y entonces hay presupuestos públicos para llevar el servicio, no el negocio, el servicio público a todas y todos, en un ánimo de justicia social. Eso es seguir empoderando a la sociedad. Hoy los pueblos originarios tendrán, porque lo tienen ya, este aparatito, y tendrán el acceso a información que va más allá de lo que puedan ver en la televisión. Eso abre conciencias. Información es poder. Es un derecho, usted lo dice bien, que el internet, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ve como un derecho humano de cuarta generación, pero la pandemia nos hizo ver que había derechos de primera generación que no se cumplían en México. ¿Por qué? Porque había negocios que justamente aquí en el Senado estaban muy bien protegidos, en donde unos cuantos vendían las medicinas al país y había una prohibición para importar. Cuéntenos esta historia dramática en el marco de la emergencia sanitaria que fue el COVID-19. Bueno, cuando el presidente llega, encuentra las instituciones agarradas de alfileres. Todas las instituciones públicas habían sido saqueadas y abandonadas. Sobre todo lo que tenía que ver con derechos sociales, a los que estaban próximos a convertir en grandes negocios. El caso de la educación y el caso de la salud. Pues lo primero y más grave que encuentra el presidente es que a través de la corrupción y de las influencias que se tiene, unos cuantos empresarios se hicieron de contratos de intermediación para la compra de medicamentos. Entonces, los productores de medicamentos tenían que firmar contratos con estas comercializadoras que, sin invertir un solo peso por las relaciones políticas que tenían, eran las únicas a las que el sector público les compraba medicinas. Entonces obligaban a los 100 mil millones de pesos. Obligaban a estas empresas a celebrar contratos de exclusividad de venta de sus productos a los intermediarios. Era la única manera de que el productor vendiera, si no, no vendía. Entonces, esta mafia, que aumentaba hasta en un 600% los precios de las medicinas, se hizo de grandes negocios. Pero, ¿qué pasaba si llegaba la competencia de afuera? Pues cerraron la puerta. Para eso tenían senadores y diputados a los que les habían pagado campañas. Yo te di dinero para ganar, ahora legislas para prohibir en la Constitución que el gobierno federal tenga facultades para compras de medicamentos en el extranjero. Llega el presidente al gobierno, encuentra estas mafias, intenta limpiarlas, esconden todo el medicamento, por ejemplo, contra el cáncer, y empieza a haber desabasto. El presidente, en el afán de abastecer, dice, bueno, pues si aquí no le puedo comprar a las empresas nacionales porque tienen contratos hasta por 20, 25 años con intermediarios, vamos a buscar fuera. Pues no puedes, dijo Adquisiciones, porque aquí está la Constitución, ahí está prohibido. O sea, los neoliberales fueron tan viles que para asegurar sus negocios no les importaba que se muriera la gente. Entonces cerraron el camino a la competencia que pudiera venir fuera de México. Luego llega el COVID y pues viene una situación de salud pública grave. Había habido muchas resistencias para modificar la Constitución y garantizarle al gobierno mexicano la compra de medicamentos en el extranjero.
y como es una reforma constitucional, pues teníamos que buscar mayorías calificadas, no había voluntades. Llega la enfermedad, la pandemia, y empiezan a morirse también los de otros grupos parlamentarios, y entonces dijeron, bueno, mejor sí. Y entonces avanzaron con nosotros a la reforma constitucional que le permitió a nuestro gobierno poder comprar medicamentos en el extranjero. Pero ese es uno de los pasos, ¿eh? Hay muchas cosas que quizá podamos platicar de cada reforma, derogación y leyes que hemos aprobado con este gobierno. Han sido más de 50 reformas a la Constitución, nada más. Usted